Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Me acuerdo de la primera vez que vi las fotos de los payasos de algodón de azúcar. Eran imágenes para promocionar el estreno de la obra en 2023. Y en ese momento yo pensé que se trataba de una obra de terror, por lo que no quería verla. Hasta que pregunté y me dijeron que no era de terror exactamente. Entonces fui y la vi. Y comprobé que aunque no es una obra de terror como tal, sí cuenta cosas que tristemente ocurren en la realidad y que sí son terroríficas. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay días de lluvia, escuchando música melancólica, donas de chocolate y por supuesto hay teatro, mucho teatro. A mí no me encantan los payasos y como se pudieron dar cuenta, no me gustan las historias de terror en cualquiera de sus presentaciones. Pero Algodón de Azúcar funciona y no es una obra de terror, sino más bien es un universo onírico inquietante y con cosas perturbadoras. De esta obra ya había hablado en la temporada pasada, en el episodio con Alejandro Morales. Fue en el episodio 8 de la temporada 1, entonces pueden ir a escucharlo si quieren y luego regresan, o pueden escuchar primero este y luego ir a ese episodio. En esta ocasión pude conversar con Gabriela Ochoa, autora y directora de Algodón de Azúcar, con quien, además de platicar de algodón, hablamos primero del alma buena de Sichuan, esta obra que se presenta en el Carro de Comedias de la UNAM, un proyecto del que me entusiasmaba indagar. Aproveché las funciones del carro y el final de la tercera temporada de Algodón de Azúcar en el Centro Cultural del Bosque para entrevistar a Gaby. Así que aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla hablamos del alma buena de Sichuan, de cómo sigue vigente lo que su autor quería decir con esta obra en aquel entonces. Platicamos de qué es ser una buena persona y si se puede serlo en este mundo capitalista. También hablamos de cómo esta versión pone el foco en los roles de género y cómo fue el trabajo de Gaby con Maribel Carrasco para hacer esta versión de calle. 2. Aquí también nos adentramos en qué es el Carro de Comedias, cómo funciona este proyecto y cómo fue para Gaby seleccionar este texto a este elenco, cómo fue el proceso de audiciones y cómo ha sido para ella trabajar con una generación joven. 3. Esta isla tiene una feria abandonada, en donde entramos a explorar un poco el fenómeno de Algodón de Azúcar, pasando por la recepción del público, los premios y su visión para este proyecto desde que comenzó a escribirlo. 4. La dirección fue un tema importante que va y viene durante la conversación. Platicamos de su visión de dirección para el alma buena de Sichuan, del uso de la máscara en su trabajo y especialmente en esta obra, de su estilo, su poética y de cómo mediante la dirección ha encontrado su forma de expresión como artista. 5. Esta es una isla que analiza, ríe, sonríe, se arriesga, que escucha a las nuevas generaciones, que le gustan los retos, pero que también es prudente. Una isla donde hay universos oníricos que tocan la tierra y nos llevan a la humanidad, a lo más profundo y complejo del ser. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Gabriela Ochoa. Me acuerdo de la primera vez que vi Algodón de Azúcar. Fue en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Conocer a Magenta, a esos payasos, y tener que decir que sí para entrar a esa feria nostálgica y a la vez perturbadora, donde Gabriela Ochoa, a través de la luz, el espacio, el sonido y símbolos, construye un viaje hacia los recuerdos dolorosos de la niñez. Salí de ahí confundido y movido, aunque fue en la segunda ocasión, cuando la vi en el Teatro de las Artes, que encontré más capas y que ya no solo me fijaba en lo estético, sino también hacía mi propio viaje hacia el interior y a esas cosas que duelen y que necesitamos decir, hablarlas. Durante mucho tiempo pensé que Algodón era lo único que había visto de Gabriela Ochoa, pero después investigando me di cuenta que no. Aunque no tengo los recuerdos tan nítidos, he podido entrar a los universos creados por ella. Tengo imágenes revueltas de La Semilla, Texel, Texas, La Forma Más Honesta y Toda la Culpa es de ella. Hace unos días fui a la UNAM a ver el Carro de Comedias de este año y toparme con la historia de Shenté en el alma buena de Sichuan.
Recuerdo reír y pensar en qué es ser un alma buena y si realmente se puede ser una buena persona. También pensar en el papel de las mujeres, no solo en aquella época, sino en la actualidad, y de cómo ese texto resuena hoy, sobre todo con ese final. Hace poco volví a ver Algodón de Azúcar, y volví a confrontarme, sorprenderme, y en esta ocasión unir esos dos mundos, el de las imágenes y sensaciones y el de lo que se está diciendo. Salí de ahí sin poder decir mucho, encontrando otra vez nuevas cosas y pensando en que el teatro nos puede contar con belleza algo terrible y hacernos ver cosas que de otra manera no hubiéramos visto. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro Gabriela Ochoa. Hola, Ed. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Y quiero empezar esta conversación con una pregunta que suelo hacer yo aquí en las entrevistas, que es, si hubiera una isla, Gabriela Ochoa, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría escuchar, qué se podría comer, qué se podría oler? Bueno, qué difícil pregunta para empezar. Pues, ¿qué se podría escuchar? Música gypsy. Se podría comer comida tailandesa. ¿Qué se podría ver? Pues creo que mucha pintura, tal vez. Muchas películas de David Lynch. Tengo tantos cineastas favoritos que han quedado como atrás, ¿sabes? Como que en una época veía mucho cine. Ajá. Y que era como, si me preguntabas, ¿quiénes son tus directores favoritos? Te podía decir 10. Siento que ahora como que el cine se ha vuelto mucho ahora las series y como un consumo más inmediato y un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Que necesita como otra preparación. Pero bueno, esto es lo primero que me viene a la cabeza de lo que me estás preguntando. Sí, no sé, creo que el surrealismo estaría ahí. Okay. Los símbolos, la astrología estaría ahí. Okay. Me encanta. Y ya, bueno, eso es lo que... Me encanta, muy bien. Para conocer esta isla, vamos a construir vamos a hacer un mapa, ¿no? Los mapas nos ayudan a entender los territorios. Uh-huh. Entonces, este mapa lo vamos a construir a través de recuerdos. Y me encanta porque los recuerdos tienen también que ver con algodón de azúcar. Entonces, hablando de los recuerdos, es una dinámica donde vamos a hacer este mapa a través de recuerdos. Entonces, yo te pregunto por un recuerdo y tú me dices una imagen específica. Sí, no es un examen, no te preocupes. Tú me siento en un examen psicológico. Tú tranque y relajada. Parece, es que luego yo intenseo, pero tranque, vamos leve. Recuerdo de la niñez. Jugar con mis primas al teatro, montar coreografías, disfrazarnos, presentar obras. Con que hubiera 3 personas en mi casa, yo decía, espérenme tantito, no se me vayan. Y hacíamos una obra al vapor. Wow, ok. Recuerdo con tu familia. Vacaciones con mis papás en la carretera. Como vivíamos en Chihuahua, pues, y casi siempre tardabas muchas horas. No casi siempre que ibas por tierra, pues, tardabas muchas horas nada más en salir del estado. Y eso, recuerdo eso, ¿no? Como mi papá que siempre tenía una Suburban o una camioneta así grande donde cabíamos todos y muchas horas en carretera. Ok. Recuerdo de un cumpleaños. Mis 15 años, que justamente crecí en una ciudad pequeña en donde era muy común que hubiera quinceañeras uh-huh. con vestidos de pastel, pero en mi caso no era para nada así. Okay. Entonces, rompiste pues es que mi familia como que no entrábamos en esas categorías y entonces hice una carne asada en mi casa. Fueron algunos amigos. Me encanta. Muy bien, muy bien. Recuerdo en soledad. En soledad. Recuerdo una vez que tenía yo, ¿qué sería? Unos 9 años. Se me rompió una cajita de música que me encantaba. Me la regaló mi abuelita. Y me acuerdo de estar ahí sola, como tratando de hacer un truco de magia, donde la metía como en un buró. Uh-huh. Y decía... me voy a concentrar y cuando la abra ya va a estar bien otra vez, ya va a servir. Oh. Yo quisiera hacer eso también con algunas cosas. Ok, me gusta. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto.
El violinista en el tejado, me acuerdo perfecto porque tenía 12 años. Me llevaron a Chihuahua, porque mi familia y yo vivíamos en Cuauhtémoc, y era la primera obra que veía. Sin embargo, yo, como te decía, yo montaba mis obras desde más chica. Pero me acuerdo que me impresionó muchísimo con Manolo Fábregas y que el escenario era giratorio. O sea, no podía creer cómo sucedía el teatro. Ver una obra, ¿no? Claro. Era un musical, sí. Wow. Sí, lo puedo entender también. O sea, yo, las obras que recuerdo fue cuando yo vivía en Mexicali y fue de gira a Vaselina. Y Claro. ver Vaselina a los 10, 11 años que tenía fue muy impresionante. O Claro. sea, como las coreografías. O sea, había una parte al final del primer acto donde volaban papelitos. Entonces era como una cosa... Y también vi una Cenicienta que fue Angélica Vale. Y esta parte donde se transforma el vestido. O sea, como que son cosas que uno se le quedan, ¿no? Sí, por supuesto. Recuerdo estudiando teatro. Pues me acuerdo, o sea, la primera imagen que me vino fue cuando estaba en la prepa, todavía en Chihuahua, hacía la prepa en la mañana y por las tardes iba de oyente a Bellas Artes y tomaba junto con los que estaban ya en la licenciatura algunas clases que los maestros me dejaban tomar ahí. ¿Y por qué? O sea, ¿porque tú quisiste Porque yo quería, o sea, porque yo quería ser actriz. Yo quería ser actriz desde chica. Y entonces cuando me fui a la prepa a Chihuahua, porque bueno, en Cuauhtémoc no había nada, ¿no? Mis papás nos metían a clases de pintura, de piano. Estudié piano como 8 años, no sé tocar más que los changuitos, ¿no? Que las odiaba. Como de inglés, de muchas cosas, ¿no? Pero no había teatro. Y entonces me fui a Chihuahua a hacer la prepa y entonces busqué estas clases. Justamente por eso me fui a Chihuahua. Bueno, y porque ya me quería ir de mi casa, pero por eso me fui a Chihuahua, porque quería como tener un poco de contacto con el teatro. Entonces, bueno, ahí iba a las clases de teatro. Y después ya me fui a estudiar la carrera a Jalapa, terminando la prepa. Ahí estudiaste actuación. Sí, en realidad mi licenciatura se llama licenciatura en teatro, pero estaba muy enfocada en actuación. O sea, nunca llevé una clase de dirección, llevé alguna clase de dramaturgia, pero sí, era para actuación. Y después tú es una maestría. ¿Y la maestría ya era más en dirección o en qué? No, en realidad, o sea, dirigir fue algo que sucedió mucho después. La maestría se llama Artes del Espectáculo, Opción Estudios Teatrales, la hice en París, en la Universidad de Saint-Denis, y en realidad yo me metí a la escuela para tener como la carte de séjour, o sea, el estatus de estudiante, digamos, ¿no? Sí. Pero no tenía ninguna intención de hacer una maestría. Yo me fui a París pensando, no, me voy a encontrar creía que como de saltimbanqui, ¿no? Que me iba a encontrar una compañía y me iba a viajar por el mundo con ellos, ¿no? Tenía como ese sueño. Y bueno, después te tapas con la realidad, ¿no? Conforme vas creciendo. Pero terminé la maestría y la hice sobre un proceso de máscara que venía trabajando con Jean-Marie Binoche, uno de mis maestros más importantes. Y ya, pero era una maestría práctico-teórica, se llamaba. Entonces tú hacías una especie de tesis y luego presentabas algo a los sinodales que al final de tu presentación, que habían leído tu tesis, tu tesina, tu memoria, se llama, te hacían preguntas, etcétera. Sí. Y para cerrar esta parte del mapa de los recuerdos, la última es un recuerdo de tu acercamiento profesional al teatro. O sea, cuando ya empezaste profesionalmente a dedicarte a esto. Pues cuando me invitaron justamente terminando la carrera a entrar a Juan Volado, esta obra espectáculo de máscara que dirigía Jean-Marie Binoche, en donde pues estaba yo justo terminando la escuela y entré a esta obra que ya tenía mucho éxito, que tenían muchas giras y justo como que yo me subí también a ese tren de viajar por el país y dar muchas funciones, hacer una temporada aquí en la Ciudad de México. Yo todavía vivía en Jalapa. Eso recuerdo. Ok, muy bien. Y ahora sí, vamos a entrar con el carro de comedias. Okay. Este año diriges el carro de comedias de la UNAM de este año 2024, que presentan El alma buena de Sichuan. Primero, bueno, para la gente que no ubica mucho, si nos puedes contar un poquito qué es el carro de comedias, que eso estaría bueno. Sí, bueno, claro, es un proyecto que yo considero una maravilla, que pertenece a Teatro UNAM, en donde este carro, porque es un carro físico, ¿no?, que viaja, es un remolque, que cada año presenta una obra distinta
y que se van de gira por el país, por varios lugares, pero que también tiene su sede ahí en el Centro Cultural Universitario. Se presenta los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Y bueno, es esto, cada año se selecciona un proyecto con una directora o director distintos. Se hace una convocatoria a los recién egresados de las escuelas de teatro, de actuación, en un rango entre 24 y 27 años de edad. Y se seleccionan 3 actrices y 3 actores. Así está configurado el carro y se monta esta obra que tiene tiene largo aliento, ¿no? Tiene una temporada de 1 año, digamos, con sus vacaciones. Por ejemplo, ahora en julio, que la UNAM tiene vacaciones, pues se va a suspender, se retoma en agosto, vuelve a terminar en diciembre, se retoma en enero, febrero y termina en marzo, ¿no? Uh-huh. Sí, es 1 año y que también, como decías, tiene esta gira, ¿no? O sea, es decir, van a otros lugares, a otros espacios, y eso es muy interesante, y ahorita quiero platicar un poco más de eso. Este año tú eres la directora, están presentando este texto, El alma buena de Sichuan, nunca lo puedo decir bien, Bertolt Brecht. Muy bien, tú lo dijiste, perfecto, porque para mí es un trabalenguas. Bueno, tú eres la tercera mujer que dirige un carro de comedias. Así es. Y es curioso porque lleva muchos años el proyecto y apenas como 28. Y van 3 mujeres al hilo, que es Mariana Arta Sánchez, Kilan Lanchino y tú. Así es. ¿Cómo fue? Tengo una pregunta. ¿Ustedes seleccionan el texto o...? Sí, o sea, nosotros hacemos una propuesta al proyecto del carro de comedias. Uh-huh. Entonces, yo mandé una propuesta de dirección con imágenes, referencias, por qué quería montar este texto, cuál era mi acercamiento, etcétera, etcétera. Y ellos evalúan los proyectos que entran, digamos, y ya deciden. Ok. Bueno, la pregunta es, ¿por qué este texto? Sí, bueno, hace mucho que tenía ganas de montar a Brecht, pero mucho. O sea, bueno, en realidad la primera obra que me vino a la cabeza fue Galileo Galilei, porque por el tema social, o sea, yo pensaba, oye, hoy en día Galileo Galilei, ¿no? Que como que nadie le creía o que nadie quería aceptar, ¿no? Lo que había descubierto, como esta cosa de tener la verdad enfrente y negarla. Me parecía un tema muy pertinente, pero revisé la obra, que la había leído en mis años de facultad de teatro, y dije, no, siento que le faltaba como más juego, otras cosas, ¿no? Que quería que sucedieran en el carro. Entonces, bueno, estuve leyendo varias obras de Brecht porque quería que fuera Brecht, y entonces revisé El alma buena y dije, esta, ¿no? Que fue una locura porque es una obra con una cantidad de personajes, es una locura, o sea, son 6 actores, ¿no? 3 actrices y 3 actores, pues, que iban a representar a todos estos personajes, una cantidad de entradas y salidas, entra uno, sale otro, ¿no? Es como hay mucho juego, ¿no? En eso. Y bueno, de todas maneras, como que la revisé y dije, bueno, pero a ver si hacemos así, y bueno, metí el proyecto y resulta que sí me lo dieron, ¿no? Entonces, pues nada, muy contenta por eso, porque, bueno, por un lado, por todo esto que decía esta obra, y que además a mí me parecía que Brecht deja sobre la mesa algo que había que tomar, y que es cómo la misma persona que es Chente tiene que hacerse pasar por su primo Shuita, ¿no? Por hacer como que es un hombre, y entonces ahí ya es escuchado y ya es tomado en cuenta, tiene una voz, tiene una autoridad, nadie lo cuestiona. Hasta el final, ¿verdad? Que ya se descubre todo, pero... Bueno, ahí está como el tema de los roles de género puestos para que uno los tome y diga, o sea, también tenemos que hablar de esto, ¿no? Sí, y eso me parece muy interesante. O sea, me parece los temas que están ahí presentes y cómo al final, ¿no? También cómo lo concluyen y cómo lo terminan y cómo es contundente, me parece, o sea, lo que se quiere decir. Sobre todo para el público al que va dirigido, ¿no? Y la mayoría del público que está ahí, que son familias, que son adolescentes, hay mucho adolescente. Antes de seguir, porque me surgieron muchas preguntas, una importante para la gente que nos escucha, ¿cuál es la anécdota de qué va el alma buena de Sichuan? Bueno, se trata de 3 dioses que bajan a la tierra para saber si todavía existen almas buenas en el mundo. No encuentran a nadie hasta que ni siquiera encuentran a alguien que los aloje por una noche, ¿no? Exacto. Hasta que Chente, una prostituta muy pobre de los suburbios de Sichuan, los deja dormir ahí, ¿no? Y entonces ellos se enteran de su oficio, digamos, y deciden regalarle
una bolsa de monedas para que ella emprenda un pequeño negocio y entonces pueda vivir de otra cosa. Ella compra una pequeña tabaquería y entonces toda la gente que está a su alrededor, por la gran miseria en la que vive todo el mundo, empiezan a aprovecharse de ella. Hasta que llega su primo Chuita, que después descubrimos que es ella misma, a poner orden y a poner límites, porque ella sola no puede, ¿no? Es tan buena que no puede poner límites, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos... Lo contaste muy bien, y parece, para la gente que nos escucha, parece que spoileó, pero es el inicio, o sea... Sí. Y es que es curioso porque ahorita es una obra que aquí está reducida a 1 hora, pero dura un montón y pasan muchísimas cosas. Sí. Pasan muchas cosas, o sea, dices, ¿qué más puede pasar? Aparte, siento que justo esa reducción hace que la obra se sienta muy ágil, porque todo el tiempo está pasando algo. Sí. Hay muchas líneas de acción y sí. Y bueno, en esta versión, en esta adaptación para calle que hizo Maribel Carrasco de manera espectacular, a mí me parece que el texto funciona perfecto, no solo para la calle, sino también para los personajes de máscara, porque se decidió que se iba a hacer con medias máscaras de carácter, que esa es otra característica de esta puesta en escena. Sí, que justo... Eso te iba a decir, nuevamente la máscara en tu trabajo, ¿no? O Sí. sea, lo vemos en Algodón. Y curiosamente también en la pasada, en la de Ese amor de Romeo y Julieta, también había máscara. Ah, sí, claro. Quilán usaba unas Quilán máscaras. usaba unas máscaras también. Sí. Diferentes, pero... Muy diferentes, sí. Pero también había máscara por ahí. Justo esto de la máscara venía desde el texto, o sea, ¿cómo fue el trabajo ahí con Maribel para hacer esta versión de calle? Bueno, lo que pasa es que cuando yo presento mi propuesta a la UNAM, y en un inicio yo no había pensado hacer esta obra con máscaras, porque hacer una obra con máscaras es el triple de trabajo. Es decir, construir a los personajes que entren en un código actoral y físico de expresión corporal es específico, es muchísimo más trabajo que hacer una obra a cara descubierta y con ciertos elementos caracterológicos, ¿no? Claro. Pero la UNAM me preguntó, bueno, pero ¿por qué no hacer una obra con máscara de carácter? Porque yo en realidad, mira, yo empecé a dirigir hace, ya no sé cuántos años, pero en un punto, digamos, después de mi carrera de actriz, ¿no? Y siempre la máscara ha estado muy presente en mi trabajo, pero nunca había vuelto a usar máscaras como objeto físico. Es decir, usaba los principios de la máscara, y eso lo puedes ver en todas las obras que he montado, yo creo. En unas se nota más que en otras, pero siempre está muy presente. Y hasta Algodón de Azúcar, el año pasado, pues volvieron a aparecer estas máscaras, pero claro, desde un lugar muy personal, o sea, desde un... No son las máscaras de Vinoche que yo estudié, o sea, ¿no? Que además eran unos objetos escultóricos maravillosos y digamos que de alguna manera, pues una máscara como las que usamos en el carro o así, es un código mucho más rígido, por decirle de alguna manera. Las máscaras de Algodón de Azúcar son pues están jugadas para la farsa, estamos viendo al payaso abajo, ¿no? Está como a vistas del público muchas cosas. Sí. Pero ya está la máscara como objeto. Y yo creo que por eso la UNAM me preguntó, ¿por qué no haces un montaje con máscaras de carácter? Yo dije, va. Y entonces, desde que yo usaba máscara como actriz, hace más de 20 años, ya no quiero contar cuántos, no te creas, no por las fechas, ni por mi edad, ni nada, sino porque me voy a hacer bolas, no había vuelto a retomar la máscara de esa manera. Y fue un proceso muy loco, esta vez, estar del lado de la dirección y del entrenamiento a los actores para montar esta obra del Alma Buena de Sichuan, dirigiendo otra vez máscara de carácter pura y dura, por decirlo de alguna manera. Ok. A ver, me interesa hablar un poquito de esto, o sea, es decir, con máscara, ¿a qué te refieres exactamente con máscara de carácter? O sea, ¿que está construyendo al personaje o qué características tiene, perdón? Ok, mira, la máscara de carácter que yo estudié, hay muchos tipos de máscaras, ¿no? Okay. Pero la máscara de carácter que yo estudié, de alguna manera son arquetipos, ¿no? Se derivan de la comedia del arte, pero no son los de la comedia del arte y tampoco las de Vinoche lo eran, ¿no? Pero los arquetipos siguen estando ahí. Y son estas máscaras que tú ves al personaje y de alguna manera sientes que lo conoces. Okay. Como que, yo ya sé quién es esa persona, porque en la máscara está escrita
Ya. está escrito el personaje también, ¿no? Entonces hay muchos rasgos que se parecen a un arlequino, que se parecen a un capitán, a un pantaleón, o sea, y creo que todos esos personajes están en el texto de Brecht, de alguna manera. Entonces, la máscara de carácter lo que hace es que es una media máscara, es decir, que habla, tiene cierto humor, ¿no? Como que casi siempre tiene humor, y eso, representa arquetipos. Ok, perfecto. Me quedó claro y me gusta siempre descubrir cosas, o sea, porque he visto las máscaras, pero no lo sabía así como tal. Entonces me gusta, te agradezco. No, ¿cómo crees? Ahora, lo que decía ahorita, es una obra para un público familiar y mucho adolescente, porque luego también van a escuelas, van a diferentes lugares, digo, se presenta con regularidad, de repente no, pero con regularidad ahí en la explanada de La Fuente y en el CCU. Y yo en la función que fui, yo he visto los últimos carros y pues siempre veo muchas familias, niños también, o sea, papás que llevan a los niños, escuelas que van, o sea, es un público específico. De alguna forma estás dirigiendo una obra para jóvenes audiencias. Sí, creo que sí. O sea, y fíjate, es muy loco porque, por ejemplo, cuando hicimos las audiciones de todos los actores que participaron en esta convocatoria, había una pregunta que les hacía, ¿por qué quieres entrar al carro de comedias? Y no sabes la cantidad de gente que dijo, yo de chiquito, de chiquita, veía el carro, fue mi primer acercamiento al teatro, ¿no? Por eso pienso que es una maravilla este proyecto, porque es para todo mundo, ¿no? Cualquiera puede ir y disfrutar del teatro sin sentir que es una cosa elitista o sin tenerle como desconfianza o lo que sea. Claro. Como que hay tantas cosas que luego uno inconscientemente tiene por ahí en la cabeza de lo que puede ser entrar a un concierto o entrar a una obra de teatro o a una función de danza, no sé. Qué bonito eso. Es que me quedé pensando en esa idea de gente que lo había visto de niño y ahora quiere entrar. Qué fuerte. ¿Cuál fue tu visión para este texto? O sea, ya la visión en cuanto a lo que querías comunicar con esto. Bueno, pues es un poco esto que te comentaba. Ya cuando empezamos el proceso con Maribel Carrasco para esta versión de Calle, digamos, hablamos mucho. Yo le decía, yo quisiera que, además de esta crítica brechtiana hacia el capitalismo y hacia la injusticia distributiva, ¿no? Todo esto que dice Brecht, que está ahí y que es más vigente que nunca. Súper vigente. O sea, ¿cómo? O sea, yo me estaba relacionando, o sea, desde el principio que ponen esto de gente no tiene para pagar el alquiler, yo sé, o sea, como todas las cuestiones económicas, es muy fuerte. Sí, o sea, yo de verdad pienso, creo que cuando Brecht escribió esto no se imaginaba hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Claro. O sea, sí, por eso es un clásico, ¿no? Pero bueno, entonces yo también quería que abriéramos esta reflexión hacia los roles de género, que está en el texto, pero me importaba mucho, y por eso, bueno, es que Maribel es una dramaturga impresionante, me importaba mucho que no se volviera una obra panfletaria. O sea, si bien hay algo didáctico siempre en Brecht y todo, creo que es tan fino siempre que es mejor que el público saque sus propias conclusiones, ¿no? Claro. Que no me digan lo que debo pensar, lo que creo que es muy obvio y que cada quien decida por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustó mucho y fue un trabajo que fuimos muy de la mano Maribel y yo. O sea, ella escribía como un borrador, me lo enviaba, hablábamos por teléfono todas las noches, ¿no? Porque aquí creo que, ¿no? Fue muy intensivo, creo que las dos somos intensas, entonces, sí, fue muy bonito. Qué bonito, ¿no? Y me gusta eso que dices, o sea, de que no termina siendo panfletaria. O sea, te está contando una historia y hasta el final yo creo que, o sea, está presente. No te lo ocupan decir, pero al final te lo dicen. Sí, al final sí. Y al final te lo dicen y está chido. O sea, a mí me parece que está bien por el público y por a quién está dirigido. O sea, siento que al final es importante recalcarlo. Pero durante todo el desarrollo siempre está presente y no te lo ocupan decir. O sea, tanto los cuestionamientos originales de Brecht en cuanto al capitalismo y todo esto y en cuanto a los roles de género está súper presente. A mí, por ejemplo, perdón por esto, pero yo pensé mucho y dije, varios según millennials y niños también pensaron, o sea, yo pensaba mucho en Mulan, por ejemplo. O sea, pero justo este rollo de Chete se está haciendo pasar, o sea, está creando este personaje, el primo, para tener autoridad así como Mulan. O sea, fíjate que yo no conocía esa película. ¿No? No, porque como que es de tu generación, o sí, sea, los chicos... La versión de Disney es de mi generación. Exacto, los chicos, los actores, actrices...
ay, como en Mulan, no sé qué. Yo decía, bueno, la voy a ir a ver, porque la vi, o sea, la puse y dije, ay, no, se parece, además es en China. Dije, ¿cómo es posible esta historia, no? Sí, no la conocía. ¡Qué fuerte! La revisé cuando estábamos ensayando, porque ellos todo el tiempo... La usaban de referencia, Exacto. claro. Dicen, sí, como el Mulan. Sí, los sabían los diálogos, de que se ve que la vieron 1000 veces de chiquito, ¿no? Sí, seguramente. Justo hablando de tu elenco, que es un elenco joven, ¿cómo fue primero? ¿Tú estuviste en el proceso de audiciones? O sea, tú seleccionaste. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Y ya cómo fue el trabajo con quienes quedaron. Ay, fue un proceso muy rudo hacer una selección, porque hay tanto entusiasmo, hay tanto talento, híjole, ves a las generaciones nuevas así con todas las ganas y quisieras hacer 3 carros de comedias, o sea, que todo el mundo estuviera, que pudieran quedar más, ¿no? Fue muy intensivo. Hicimos, creo que fueron 100 aplicantes, entonces hicimos un día 50 entrevistas. Ellos preparaban un pequeño monólogo, una canción, y yo les preguntaba algunas cosas, los pedía hacer algunas cosas con la máscara, porque ya sabía que lo iba a montar con máscara. Uh-huh. Y de ahí, de esos 2 días, después del segundo día, en la noche, que era todo el día de la mañana, tuve que hacer una selección, seleccioné a 21 participantes para un taller intensivo que se dio el siguiente día, en donde les pedí muchas otras cosas, probamos cosas de las escenas, y terminando ese día tuve que elegir a los 6 participantes. No manches, fue súper intensivo. No, súper intensivo. Tuve pesadillas así porque es muy difícil. A mí la verdad es que no me gusta ser jurado. No me gusta nada. Pienso que es tan relativo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo al final había tantos y tantas actrices o actores que podrían funcionar para la obra, que era pensar, o sea, yo tenía muy claros los perfiles que estaba buscando de los personajes principales que cada quien iba a representar, porque si bien todavía no estaba la adaptación de Maribel, yo ya había pensado, este personaje no puede ser el mismo que ¿no? Más o menos tenía como un... Sí, como ocupas un perfil que haga estos 3, ¿no? O exactamente. Algo así. O sea, ya sabías más o menos qué tipo de perfil te iba a dar esto. Exactamente. Y entonces a partir de eso ya fue la selección final. Y bueno, tuve una suerte maravillosa porque la verdad es que estoy muy feliz con el elenco. Son unas almas buenas, de verdad. Y son muy talentosos y como muy entregados. Estuvieron como muy... o sea, los exprimí. Sí. Porque fue muy intensivo el proceso de... meter la técnica de máscara y además hacer 18 personajes, ¿no? O sea, wow. Son 15 con máscaras de carácter más los 3 dioses, ¿no? Sí. Y todos los trabajamos. Cada uno llevaba su tiempo, y entonces ya ahora vamos a hacer el trazo y vamos a hacer... Bueno, fue muy intensivo y de verdad que la recta final fue durísima, pero... confiaron en mí y me siguieron el paso, y bueno, hasta que llegamos al estreno. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ellos. Qué bueno. Okay, ahorita que decías de son unas almas buenas, tengo esta pregunta que en cuanto vi la obra le tengo que preguntar esto. ¿Para ti qué es ser un alma buena? Ya sé que es muy cliché la pregunta, pero dije, se la voy a preguntar. Pues, híjole, sí, qué difícil, porque yo creo que no existe la bondad. O sea, sí existe, claro que existe. Más bien... ¿qué haces con tus circunstancias, no? Esa es un poco la pregunta que plantea Brecht en esta obra. Es decir, ¿hasta dónde se puede ser un alma buena si no tengo que comer? Como dices, no tengo para pagar la renta, pues, ¿qué es ser bueno, no? O sea, creo que entramos ahí en unos dilemas éticos fuertes, que no me quiero meter ahí. Pero sí creo que hay tendencias también, ¿no? O sea, hay tendencias personales que van más allá del contexto, y que creo que sería maravilloso que cada una pudiera decir, pues a pesar de las circunstancias, yo trato de afectar lo menos posible a los demás, o de ser generosa, o de compartir lo que tengo, una cosa así. Ok, muy bien. Sí, no te quería meter en problemas, pero me parecía muy interesante, o sea, porque yo veía la obra y decía, es que están estas 2 líneas muy marcadas, ¿no? La línea que tiene que ver con todo esto de ser un alma buena del capitalismo, y lo otro que es súper rudo, o sea, esta idea de que nadie la pela cuando es mujer, y cómo puede poner límites, y cómo ella misma también sabe que puede poner límites cuando es hombre, cuando es el primo. Es súper fuerte eso. Es también la misma persona. Sí. Exactamente. Sí, o sea, creo que justamente Brecht tiene una ironía con sus textos, ¿no? O sea, creo que
Ya viste que esta obra tiene 2 nombres en español, ¿no? Que es El alma buena de Sichuan o La honesta persona de Sichuan. Pero a mí me gusta mucho, bueno, los 2 me gustan mucho, pero El alma buena porque siento que hay una ironía en decir el alma buena. ¿Qué es ser bueno? ¿Según quién? Y según estos parámetros heteropatriarcales también, ¿no? Sí. Que son durísimos y que nos rigen bueno, que espero que cada vez menos, pero que están ahí, ¿no? Sí. Y que están ahí muy interiorizados en la cultura. Exacto. O sea, tanto de hombres como de mujeres. Sí, porque, por ejemplo, de una mujer se espera que sea amable porque es mujer, porque sí. De un hombre no se espera eso. O sea, si un hombre no es así especialmente amable, nadie dice, ay, qué insoportable, pero de una mujer sí. O sea, hay muchas cosas que no nos damos cuenta y que inconscientemente están ahí como parte de esta represión, ¿no? Claro. Y qué interesante justo que todos estos temas estén en una obra para adolescentes, ¿no? O para el público, o sea, que estén digeridos de esa manera, ¿no? O sea, ustedes con el trabajo que hacen de dirección, de la máscara, de la versión de Maribel, o sea, hacen esto, crean esto que es accesible también, ¿no? Sí, yo creo que todo esto que estamos hablando es a través del juego. O sea, la gente va a ir a ver una obra en donde entran y salen personajes con vicios de carácter, que pues ese es el chiste más o menos de los arquetipos, en donde creo que se la van a pasar bien y que todo sucede a través del juego, ¿no? No hay estos choros aleccionadores. Sí, no. nada Sí, por el estilo. y es entretenida y es divertida y creo que funciona muy bien. Para ir cerrando esta parte del carro de comedias, del alma buena de Sichuan, 2 preguntas. ¿A ti qué te ha dejado este proyecto como creadora? Bueno, me encantó trabajar con gente joven. Casi siempre trabajo con actores, actrices de mi edad. Me gusta mucho trabajar con mi generación. Ok. Y trabajar con gente mucho más joven que traen tanta energía y como tanto entusiasmo ha sido muy bonito. Siento que me inyectaron energía a mí también y como que aprendes muchísimo. Bueno, no es porque lo dudara, pero es muy evidente, ¿no? Cómo aprendes de la gente más joven que tú. Okay. ¿Y ahora qué puede esperar el público que vaya a ir a ver este carro? Pues yo creo que la van a pasar muy bien y que además es interesante la forma en que, el formato, ¿no? O sea, que esté montado con máscaras, creo que es muy atractivo, creo que el vestuario es hermoso, las máscaras quedaron preciosas, o sea, creo que visualmente, ya estéticamente es una experiencia muy agradable y además me parece que pues eso, que tiene mucho juego, creo que se la van a pasar bien y que también los va a dejar reflexionando, sí lo creo. Sí, yo también lo creo. Ok, pues ahí está el carro de comedias, El alma buena de Sichuan, sábados y domingos a las 11. Ahorita va a estar hasta el 30 de junio, después se van de vacaciones, regresan. Sí. Y también checan ahí en la página de Teatro UNAM o en el Instagram, que es Carro de Comedias UNAM. También porque luego tienen estas giras o fechas en otros lugares entre semana. Entonces también para que los... Y de repente también hay fechas que no están ahí en la explanada, también para que lo consideren. Pero, y si van, lleguen temprano para que alcancen buen lugar, llévense algo para el sol, agüita, Sí. váyanse hidratados porque luego se pone difícil la cosa. Sí, la verdad que si se sienta uno en las escaleras es una obra y si se sienta uno en el sol es otra. Sí, totalmente. A mí me ha tocado ver cosas, no en este caso, pero me tocó ver otras cosas del carro de comedias en el sol Sí. y no pones atención, no No. te enfocas igual. Entonces, muy si llegas difícil. temprano, sí lo logras. Si te pones en las escaleras o al ladito de las escaleras, ahí lo logras porque luego el sol se va recorriendo Sí. la sombra y se va perdiendo. Pero yo justo cuando se iba terminando dije... Estaba a punto de terminar la parte de la sombra, pero lo logré. Qué bueno. Lo logré. Y yo llevaba mi gorra por si las dudas. Ya llevaba así como para Sí, taparme. lleven sombrilla o algo. Sí. Había gente con sombrillas. La Sí. función que fue. Pero bueno, ahí está esta opción para que vayan a ver este carro. Y quiero pasar ahora a algodón de azúcar. Venga. Primero quisiera empezar justo por el final. Acaba de terminar la temporada, la 3ª temporada. Cuando estamos grabando este episodio, hace unos días acaba de terminar. Esta semana terminó la 3ª temporada que se presentó en el Teatro El Galeón, Aram Seraski, ahí en el Centro Cultural del Bosque. Y después de su primera temporada en el Foro Sor Juana, su segunda temporada en el Teatro de las Artes, después de estas 3 temporadas, ¿cuál es tu balance? O sea, ¿cómo ves la obra? ¿Cómo ves lo que ha pasado con la obra? Pues, mire, yo creo que la obra desde antes de estrenar, o sea, tengo como muy presente ese momento de hacer el círculo del amor que decimos, ¿no? Cuando vamos a decir mierda con los actores. Que yo creo que todas y todos sentíamos que teníamos algo muy valioso o algo en lo que nos... como muy raro y que no sabíamos la gente cómo iba a responder, pero a lo que le teníamos mucho amor, ¿no? Okay. Como nos daba mucha expectativa teníamos, ¿no? De qué iba a pasar
con la reacción del público, cómo iba a recibir esta obra. Y bueno, después como que agarró vuelo, ¿no? Pues empezaron a agotar las funciones, pudimos hacer todas estas temporadas y yo siento ahora en la última función estuvo impresionante. Yo siento que la obra ahorita está a todo vapor. O sea, creo que los actores de verdad estaban enloquecidos y dieron una función increíble. Bueno, todas lo son para mí, de verdad, porque creo que todas y todos se comprometen al máximo con este trabajo. Es muy impresionante. Es un equipo fuera de serie, yo creo que, y no solo como individualmente, sino también como amalgama, ¿no? Como la química que se genera entre todos nosotros. Entonces, pues mi balance es que estoy muy agradecida con el teatro, con ellos, con esta obra, con todo el mundo, con el público, ¿no? Porque ha sido, pues, seguramente la experiencia teatral más grata que yo he tenido, más increíble, ¿no? Sí, y eso que dices, o sea, y quiero hablar de esto también, o sea, yo lo nombro como un fenómeno, es decir, o sea, agotó entradas en la temporada pasada, todas, y en esta también, o sea, había mucha gente que ahora en el CCB justo, o sea, quería ir a verle, que me decía, y yo, en cuanto ustedes subían, o el Imbal subía como de, ya está agotado, yo subía así de, ya no hay para estas fechas, solo quedan para estas, y en un punto ya 2 semanas antes, creo 3, ya pusieron ahí en la taquilla de, ya está agotado. Ya se fue. Y eso es un tema que una pregunta que alguien me hizo y que yo dije, se la voy a hacer a Gaby cuando la entreviste, que es que a veces el público se acerca con expectativas. Es decir, no he visto esta gran obra que todo el mundo ha visto, que está agotando. Y entonces es como de, estará tan buena como dicen. O sea, ¿sí me explico? O sea, el público ya va con esas expectativas y no sé si a eso también tú sentías esa presión o no. Pero ¿sí me explico? O sea, porque siento que ya es como la obra que ganó premios. La obra que se fue a España. O sea, que ganó en España un premio. ¿Sí me explico? O sea, me estoy poniendo del otro lado, pero es más interesante el fenómeno que genera. Sí, pues claro. O sea, nosotros hicimos esta obra sin esas expectativas, ¿no? O sea, la obra tuvo éxito porque tuvo éxito, ¿no? Porque está viva y porque ya tiene vida propia, pues, ¿no? Ya todo esto que sucede, como esas otras expectativas, ¿no? De, a ver si es cierto, o voy y me siento con mi cara de teatrero y los brazos cruzados, a ver, convénzanme. ¿Viste a personas así? Pues, o sea, no tantas. La verdad es que te voy a decir, como hablando de eso, quizá en un principio me estresaba un poco, pero ya no, porque pienso que hay tanta gente que se nos ha acercado a como a compartirnos su experiencia, su sentir con esta obra, que pesa mucho más que el hecho de que a alguien no le guste. Y además es muy válido que a alguien no le guste o claro. No, o sea, eso nosotros nunca dijimos garantizada, ¿no? ¿Me explico? Sí. Pues eso ya es algo como una cosa que se genera porque se agotan las funciones, pero pues es muy válido los gustos de todo mundo y que cada quien la reciba como la recibe, pues. No, yo creo que ha sido mucho más importante, emotivo, fuerte, que la gente que nos ha dicho, oye, esta obra me pareció conmovedora, muy fuerte, muy contrastante, muy dura, lo que sea. Como todas esas palabras que hemos recibido que de verdad yo nunca me hubiera esperado y que han sido tantas, tienen un peso muy grande ya para mí. Entonces, por eso pienso que va más allá de mí. Es la obra, ¿me explico? Sí, te entiendo perfectamente. Y justo iba para allá. O sea, quería hablar primero de estas expectativas, la obra como producto, por así decirlo, pero lo que tiene que decir y cómo conecta con la gente. Más allá de la cuestión esta de llenar un teatro. O sea, el hecho de la gente que está ahí. O sea, yo en esta última función que la vi en el Galeón, yo de repente volteaba a ver, estaba como en la esquina, como en una orilla de un lado, y volteaba a ver a la gente casi al final. Para empezar, el tipo de aplauso al final. Es un aplauso raro porque sí es como, qué padre lo que estamos viendo, pero qué fuerte. Y yo veía gente llorando. Sí. O sea, y sobre todo a través de algo que justo que dices es muy contrastante. Porque... Y es muy intensa. O sea, siento que llega un momento donde al principio como que no sabes muy bien qué está pasando, pero después como que te agarran y no te dejan. Y entonces en un momento sí es como este meme de suéltame, o sea...
¿Sabes? O sea, porque sí es fuerte lo que logra en uno como espectador. Y sí quería, o sea, mi pregunta era, y supongo que sí, si se habían acercado personal, o sea, si tú sabías de historias, ¿no? De cosas de que a la gente le había movido. Sí, muchísimas. Y mucha gente me ha escrito mensajes privados por Instagram o así para contarme sus experiencias y pues para hablar del tema, ¿no? Bueno, yo creo que Algodón de Azúcar toca muchos temas, pero bueno, después toca uno muy fuerte. Y creo que ha sido como un detonador para abrir la conversación de este tema tabú que no se dice. Okay. Entonces, en ese sentido yo digo, qué maravilla que el teatro tenga la capacidad de transformarnos. No estoy hablando de transformarnos porque ya resolvimos todos nuestros problemas, para nada, pero de generar esto, o sea, de hacer algo como esto que te digo, como abrir una conversación que es tan difícil, ¿no? Justo. Y creo que eso lo logra esta obra. Cuando Alejandro Morales estuvo aquí, porque lo entrevisté, sí, él hablaba, porque, o sea, le empecé a preguntar cosas de la obra y hay una parte donde él decía que esta idea de la feria era de una feria de Monterrey que con un huracán se había ido y no sé qué, y que había videos de la feria o de los... Él los encontró luego, pero sí, sí, hay muchas cosas ahí que tienen como un valor simbólico para mí. Cuando yo era niña, yo nací en Monterrey y crecí hasta los 7 años, estuve ahí. Mis papás vivían allá, pero los dos eran de Chihuahua. Entonces, después, y cuando éramos niñas, mi hermana y yo, porque mi hermano todavía no nacía, nos llevaban mucho a los Juegos Manso, se llamaban. Era una feria que estaba muy cerca de nuestra casa, que estaba en el centro. Y también íbamos al Parque España, que me acuerdo que era un payaso, entrabas por la lengua del payaso. O sea, como muchas imágenes de eso en mi infancia, mi primera infancia, ¿no? Y entonces estos juegos se los llevó el huracán Gilberto en los 80s, yo creo. Se los llevó un huracán. Literal, sí. Sí, literal. O sea, los juegos nadaban así ¿no? Se inundó Monterrey. Y pues es como algo, yo me acuerdo muy bien del Tip Top y del tobogán. O sea, me acuerdo de varios juegos a los que íbamos muy seguido, porque estaba muy cerquita, ¿no? Claro. De la casa. Entonces, sí, sí viene de un lugar que puede parecer nada más una frase, pero que en realidad toca varios puntos, ¿no? Y hablando de esto también, bueno, no de esta referencia específicamente, pero justo... ¿qué inspiró o de dónde vino la idea de Algodón de Azúcar? Pues mira, yo, o sea, te contesto honestamente, como le contesto siempre que me preguntan, esta es la 4ª obra que yo escribo y siempre las obras que he escrito las escribo para dirigirlas, ¿no? O sea, escribo pensando en la escena. Y como las veces anteriores, se empiezan a juntar imágenes en mi cabeza, o sea, tenía la idea de unos payasos, pero no sabía muy bien qué. De hecho, hubo un detonante muy fuerte que fue un video de DV8, este grupo inglés de danza, sobre unos payasos que se llama Cost of Life, creo. Algo así. No se llama Cost of Life, se llama algo parecido. Que son unos payasos que están ahí en la costa, ¿no? Una cosa como mecánica. Y yo me acuerdo que los vi y eso me detonó para escribir la primera escena. No se trata para nada de lo del video que vi, pero escribí la primera escena, ya traía unas imágenes por ahí y escribí muy seguido a esto el primer acto, que es la escena del cumpleaños. Pero no sabía de qué se iba a tratar la obra. Y me tardé mucho tiempo en escribir la que seguía, que es el funeral, ¿no? O sea, como que fue un proceso así, o sea, digamos que la lógica de la obra me fue llevando, pero nunca dije, voy a hacer una obra sobre este tema. Nunca, jamás, ¿no? Y en la pandemia dije, o sea, me perseguía esta obra porque de verdad hace mucho que la había empezado. Y además tenía muchas ideas, o sea, quería meter globos y quería meter pastel y quería meter, como que tenía muchas ganas de ya plasmarla, ¿no? Estaba todavía como muy viva ahí, pendiente, pero no podía dramatúrgicamente terminarla. Entonces en la pandemia me lo propuse y la cerré. Y así fue como surgió, pero fue, digamos, que un proceso orgánico de cómo una cosa me fue llevando a la otra. Claro. Okay. Fíjate que es interesante porque me lo imaginaba. O sea, y ahorita que empezaste, cuando estaba haciendo la pregunta,
Dije sí, porque siento que hay gente que a veces cuando hace estas preguntas es porque, ay, de seguro tiene un trauma o algo le pasa, o sea, ¿sabes? Hay como esta idea, pero sí he escuchado también de otras creadoras y creadores que sus procesos son a partir de imágenes y que no sabe, o sea, como que hay una imagen inicial, hay algo que como que los atrapa o los seduce y a partir de ahí comienza a desarrollar y comienza a ir como un hilo, como que algo como un efecto dominó. Sí, exacto. Eso van tomando congruencia. O sea, por ejemplo, te puedo decir que en otras obras de pronto escribía escenas así aisladas y luego decía, este es el mismo personaje que este, ¿no? Y entonces iba como atando los hilos y pues así la escribí. Claro, ok, muy bien. Para ir cerrando esta parte de algodón de azúcar, ¿de qué te ríes? No, es que la pregunta del millón es, porque me han preguntado, ¿volverá? Tú acabas de decir que sientes que está en su mejor momento actoralmente. Yo creo que la obra ha crecido muchísimo. Sí, yo pienso que sí volverá. Estamos haciendo todo para que eso suceda. Estamos en gestiones para que vuelva. Y bueno, yo creo que sí, que la obra... Yo pienso mucho que las obras, lo que te decía hace rato, tienen vida propia y deciden hasta dónde y hasta cuándo. Entonces, yo creo que a esta todavía le queda. Muy bien. El premio Thalía ganaron la categoría de espectáculo latinoamericano de artes escénicas. Así es. Lo ganaron por la Academia de Artes Escénicas de España. Fue la ceremonia en el Teatro Español. Tú asististe a la ceremonia. Sí. Y estaban los nominados, las obras nominadas eran El Eclipse, Inteligencia Actoral y Algodón de Azúcar. Así es. Y ganó Algodón de Azúcar. Felicidades. Muchas gracias. Pude ver ahí el video, pasaste a dar el discurso, que decías, yo lo voy a leer, porque estoy así como que pasaste a leerlo. Agradeciste a Teatro UNAM, a tu familia. Sí. O sea, fue muy muy desde la gratitud, sentí yo ese discurso. ¿Cómo fue para ti el ganar el premio e ir a recibirlo a España? Pues es que sí, en efecto es lo que dices, es desde la gratitud todo esto, porque todo ha sido un plus de la obra, ¿sabes? O sea, para mí sentarme a ver la obra ya es es como qué maravilla que esto ya existe, ¿no? Que estuvo tanto tiempo ahí en mi cabeza. Y por otro lado, ya nada más que nos nominaran desde España fue como una sorpresa de ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Que nos invitaran a los nominados, ¿no? Allá al viaje a recibir el premio. Creo que todo eso ya era ganancia porque finalmente es un premio internacional y te pone como en un lugar más visible, y creo que eso es lo que sucedió con esta última temporada, que fue mucha más gente a ver la obra. Es decir, si bien siempre se agotaban las funciones, pienso que fue gente que a lo mejor no estábamos en su radar o no sé, y como que el premio le puso un spot ahí, y creo que eso es muy bueno. Y sí, y eso está sucediendo justo con los premios, ¿no? O sea, también, si no me equivoco, Giselle Sandiel ganó el premio con vestuario el año pasado. Alex Morales ganó también la actuación. También ganó mejor. Entonces, tuvieron varias nominaciones, tuvieron varios también premios. Entonces, eso es interesante, que eso también ayuda, como dices, ¿no? A acercar. Sí, por supuesto. Primero fueron las nominaciones acá en México, que tuvimos 10 de la ACPT y ganamos Mejor Iluminación, Maestro Ángel Ancona, y 12 de los Metro, y fue Mejor Actor Principal, Alex, Mejor Vestuario, Giselle, y Mejor Diseño Sonoro, Genaro. Que está increíble el diseño sonoro. Sí. O sea, a mí, ahora que la volví a ver, yo siempre me fijo mucho en el teatro, en el sonido. O sea, porque hay algo en la iluminación que ya sabes un poco que está por default, bueno, no por default, pero sabes que las directoras, los directores se enfocan siempre, cuando crean imágenes, como la iluminación y la escenografía, en las composiciones. Sí. Pero sonoramente, y qué bueno que lo tocaste el tema, porque me parece que, aunque no es... yo estudié medios audiovisuales y teníamos una clase de sonido, y siempre nos decían que el cine de suspenso, de terror, se construye a partir del sonido. Claro. Que si tú ves una película muda, no sientes lo mismo. O sea, si tú le quitas el sonido a una película de terror o de suspenso, no sentirías lo mismo. Y creo que aquí pasa, y en el teatro nunca me había pasado. Ver una obra de teatro donde dices, claro, es que el sonido es súper importante. O sea, la tormenta del principio es súper importante. O sea, hay muchas cosas que son importantes en el sonido. Y que van con la imagen, creo yo, ¿no? O sea, como que la imagen es las dos cosas, yo siento. Es sonido, también es imagen para mí. De alguna manera es como cuando sueñas, ¿no? Estas imágenes tienen un sonido, o sea, generan una tensión en ti, ¿no? Con el caso de las pesadillas, que es el caso de Algodón de Azúcar, y eso hace que
que vibres de otra manera. Y bueno, sí, por suerte el diseñador sonoro y músico es mi hermano. Y entonces trabajamos siempre mucho de la mano. Somos, bueno, él ha musicalizado todo lo que yo he... excepto en ocasiones en donde me dicen, no, el músico lo va a hacer alguien más porque no es una producción de nosotros o así. Pero si no, él ha musicalizado y diseñado el sonido desde siempre y siempre... Nos gusta mucho como hacer juntos lo que hacemos, ¿sabes? Claro. Estamos muy empatados ahí, creo. Yo pienso que somos muy buena mancuerna. No, y qué lindo escucharlo y que se ve. O sea, justo yo creo que estos elementos en Algodón de Azúcar, por ejemplo, se ve esta unión entre lo que se ve, lo que se escucha, ¿no? Y entre la iluminación, el espacio, el video, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo y en esta estructura... Ay, que es muy fuerte porque en ciertos momentos es caótico y funciona tan bien. O sea, el hecho de que sea caótico porque va con el caos. La obra, esta vez que la vi, me pareció muy caótica y un poco desesperante, pero en el sentido de... Ya, es una pesadilla. Sí. O sea, es una pesadilla. Qué fuerte. Pues ahí está Algodón de Azúcar, esperemos que regrese. Muchas gracias. Ustedes no la están viendo, pero sonríe mucho Gaby al hablar de Algodón y me da mucho gusto porque creo que es una obra que sí, que genera conversación, que está generando pues lo que generó en el público y los premios y todo, pero creo que lo importante es eso, que está llegando a las personas, ¿no? Y que está abriendo cosillas por ahí. Y ahora vamos a hablar un poquito de dirección y de dramaturgia. Dirección, digo, sé que esta pregunta igual es muy de un poquito típica, pero me interesa saber, o sea, para ti, ¿qué es dirigir? Ay, pues es la posibilidad de crear universos. Eso, como verlos materializados, ¿no? En varias dimensiones, porque no solo son 3, está el tiempo, no sé, y es también el medio y la posibilidad de expresarme, creo yo. Como te contaba, yo empecé mi carrera como actriz y hace no tanto estuve en un show de clown. Y entonces, bueno, así hay un número corto, pero yo no sentía al menos, o sea, que yo pudiera expresar algo pasando al escenario, como lo puedo expresar dirigiendo. Okay. O sea, montando una obra que alguien más va a ver y que yo también me siento al lado de esa persona y digo, ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo o no? Ok, qué interesante. Okay. Sí, encontraste tu medio de expresión en la dirección. Sí, ¿no? Definitivamente me encanta. Es muy duro, o sea, es muy duro dirigir porque es un poco ingrato, es medio solitario también. O sea, yo envidio un poco las dinámicas de los actores, ¿no? Que siempre están echando desmadre en el camerino y, ¿no? Como que termina la función y están cansados, soltaron toda la adrenalina. Yo no, o sea, yo me quedé como, ¿no? O contenta o lo que sea, pero no es lo mismo que sudar la experiencia, ¿no? Claro. Sin embargo, es lo que más disfruto hacer, dirigir. Okay. No sé cómo decir esto, pero ¿cómo definirías tu poética, tu lenguaje, tu estilo? Pues mira, luego esas son las cosas que a uno le piden cuando tiene que meter proyectos a convocatorias. Es bien difícil. No es examenero, no es como para darnos una idea. Pues... ¿Cómo son tus universos? Oníricos. Creo que me interesa mucho lo onírico, como algo que va y viene entre lo onírico y lo que toca la tierra también, ¿no? Porque no es, o sea, por eso pienso en el surrealismo también, ¿no? No es algo completamente abstracto que nadie puede entender, no, me interesa mucho que se entienda y que toque lo humano y que estemos hablando de nosotros mismos, pues. Pero sí, o sea, me gusta mucho o sea, pienso que el teatro tiene esta capacidad de metáfora tan grande, ¿no? Y que es como primigenia al ser humano de decir, pues es que este vaso es el edificio donde vivo y, ¿no? Y ya creo, porque la imaginación está ahí y el público está activo en la imaginación y está completando con sus emociones, con su mente, con su atención, todo lo que le estás proponiendo. O sea, creo que el teatro es ese lenguaje que por eso a mí me fascina. No sé si contesté tu pregunta. Claro que la contestaste, sí la contestaste, perfectamente la contestaste. Pero me gusta eso que dices, o sea, de esto de los universos oníricos, pero que toquen tierra. O sea, esta idea de no te estás yendo a algo demasiado abstracto. No. Y me parece que tengas muy claro eso, sobre todo porque cuando uno ve a veces obras
que uno a veces mal llama experimentales o que sea, es una cosa muy locochona, no sé Sí, qué, sí. pero no se entendió nada, no sé qué, pero así es la propuesta, ¿o sabes? O Sí. sea, creo que hay, también siento que hay una responsabilidad en el uso de los símbolos y en para qué los estás utilizando. Sí, claro, o sea, sí, mira, por ejemplo, mi compañía, por decirlo de alguna manera, se llama Conejillos de Indias, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque creo mucho o sea, en el laboratorio, en hacer laboratorio con los actores, las actrices, en arriesgarte. O sea, y creo que, por ejemplo, Algodón de Azúcar se arriesga muchísimo, ¿no? Sí. De muchas maneras. O sea, no es una obra fácil, no está digerida, no es para que les guste a tus tías, o sea, no es ese tipo de entretenimiento, qué bonito, ya me olvidé. Ujú. ¿No? Tiene como este ingrediente de la experimentación, pero, y creo que ese término exactamente tiene muy mala prensa, ¿no? Es justo, suena amateur, suena como que, pues no sabe cómo resolverlo y entonces Deus ex machina, yo qué sé, ¿no? O muy pretencioso, ¿no? También. O muy pretencioso, no, es que nadie entiende porque solo yo, porque soy muy intelectual y porque leía no sé quién, y entonces claro. vas a ver un montón de obras que es El traje nuevo del emperador, y yo de verdad digo, yo no lo veo. O sea, perdón, pero yo no lo veo, ¿no? No sé, cada quien. Te entiendo. Pero sí creo mucho en experimentar y en eso, en que cada proceso es distinto y cada proceso requiere un compromiso y una búsqueda serios, pues, ¿no? Claro, sí, te entiendo perfectamente. Y me encantó que usaras lo de... No había escuchado esa frase, pero lo del nuevo traje del emperador. O sea, que usas para... Yo no lo veo. Claro, hay obras donde... Ya lo voy a tomar prestado para después cuando uno diga, esta obra es como el nuevo traje del emperador. No veo lo que me estás queriendo decir. Sí. O lo que según tú hay, ¿no? Que luego pasa. Y eso es triste, supongo. Pues sí, te digo que cada quien haga lo Sí, que... claro, no, o sea, claro. No es por juzgar a nadie, pues, pero digamos que volviendo al tema de la experimentación, pues sí creo en eso. Y también creo que hay algo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho probar, que es que tú al mismo tiempo estás viendo una cosa que te estoy diciendo que es una mentira, pero tú no puedes dejar de creerla, ¿no? Como por ejemplo, una de las decisiones que tomamos para Magenta es que tuviera bigote. En un momento decíamos, bueno, pero es que él se va a convertir en un niño, quizá había que quitarlo, pero a mí me encanta la parte donde están con el betún del pastel. Y yo ahí es donde más veo el bigote de Alex, pero no puedo dejar de creer que es un niño de 10 años, ¿no? O sea, como que esta contradicción, o sea, esta cosa de está a la vista, ¿no? O en Texel, Texas, que no sé si la viste, que Enrique Arreola entraba en una patineta. Sí. Y porque era el fantasma, ¿no? Entonces a mí me gustó ahí está la patineta, no la estoy escondiendo. Sí. Pero para mí era como... Pero sí, que, sí que se paseaba, ¿no? pues, que sí. Yo me acuerdo, o sea, tengo esa imagen muy presente, la iluminación era bellísima. Sí. O sea, yo recuerdo la iluminación, es que hacían muchas cosas arriba, abajo, recuerdo Mahalat, o sea, tengo imágenes ahí y me acuerdo que me gustó, o sea, si ahorita me preguntas de qué trata, probablemente no te lo puedo decir, pero de emociones y de lo que sucedía, tenía cosas bien lindas. Es y que era muy esa parte. existencial. Súper existencial. Era difícil, o sea, sí. Y eso se conecta a lo otro porque ese texto no es tuyo. Entonces No. quería hablar justo de eso. Tú, ahorita lo mencionaste, has escrito obras para tú dirigirlas. Pero ¿qué pasa cuando has dirigido textos que no son tuyos? ¿A qué prestas atención cuando diriges un texto que no es tuyo? Pues mira, desde el momento en que decido que sí, no, o sea, que como que digo, este texto lo quiero montar, creo que es importante que tenga ese espacio, como ese espacio para yo también decir algo y no solo el texto. Es decir, no solo la palabra me refiero, no solo la palabra que está escrita ahí, porque pienso que hay como una tendencia quizá en México más fuerte, o había, no sé, del teatro hablado, ¿no? De los grandes monólogos, de que todo está en la palabra. Y para mí no todo está en la palabra. Para mí una parte está en la palabra, otra parte está en lo auditivo, como decíamos hace rato, otra parte está en lo visual. Como que sí soy más afín a esta técnica de los viewpoints de Anne Bogart, ¿no? Como todo, nada está por encima de lo otro, o sea, todo va completando un discurso que tiene muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, pues esa es una de las cosas, que tenga como ese espacio para que yo también pueda como meter mi cuchara y hacer una interpretación de lo que está pasando ahí. Y me gustan los textos que te dejan pensando, en donde no está todo digerido. No me gusta, el teatro muy convencional a mí me aburre, o sea, sí, como si nada más estamos, la obra es estar platicando. Obra de, como lo digo yo, obra de personas hablando en un tiempo y un espacio, no. Depende,
por supuesto, pero en general me aburro. Ok, te entiendo, sí, te entiendo. A veces ya las he aprendido a querer más. Las obras de 4 personajes en una sala, sí. Pero ya me gustan. O sea, ahorita acabo de ver lo de Los perros que dirige Cristian Magaloni con Nelson Valente. No lo he visto. Y son 4 personajes y es pura conversación, pero me gusta. O sea, hay algo que te atrapa. No, es que yo creo que el teatro, el género que quieras, si está bien hecho, justo, listo. O sea, qué bien, ¿no? Ya está. O sea, yo creo que no se trata de eso. Ahora, por supuesto que yo como creadora, pues tengo mis preferencias. Claro, ¿no? Totalmente. Y es válido, ¿no? Sí. Justo. Sí, hay cosas en las que te sientes más cómoda. Sí. Este año fuiste parte del comité de selección del premio Gerardo Marcelo del Castillo de Dramaturgia Joven. Así es. Y tú habías sido finalista hace algunos años. Con 3 para el almuerzo. Habías sido finalista de ese premio y ahora te toca ser, o sea, como que hay un círculo ahí. Sí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia ahorita dijiste que no te gustaba ser jurado? No, y no me aquí gusta. También tenías que hacer eso de alguna manera. Sí, y hasta que no estás ya en la mesa con los demás jurados teniendo que decidir, digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me encantó leer todas las obras o decir, pues estas son mis favoritas por todas las razones que haya. Pero pues siempre un premio implica dejar afuera a otros, ¿no? Y eso es lo que a mí no me gusta de los premios, yo creo. Es muy difícil además en el arte medir las cosas de ese modo, pero por otro lado, por supuesto, pues es un estímulo y qué bueno que exista porque pues es también un dinero para el autor y un reconocimiento, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me sucedió hace muchos años cuando fui finalista del Mancebo es que yo no me lo esperaba para nada. Yo metí ese texto porque lo estaba tallereando en un taller que nos daba Martín López Brí, y él dijo, por disciplina tienen que mandar a las convocatorias, a los concursos, no sé qué. Y me acuerdo que mandamos quienes estábamos ahí. Entonces, cuando resulté finalista fue como, ¿qué? Pero eso me dio mucha seguridad para seguir escribiendo. Hay que decirlo. Porque en ese sentido son muy valiosos los concursos de dramaturgia o de lo que sea, ¿no? Creo que yo no tenía pues no sabía muy bien, no tenía mucha fe. Y no importa si estaban en lo correcto o no los jurados. Lo importante es lo que eso provocó en mí, ¿no? O sea, que me dio confianza. Claro. Entonces, sí, pues estoy muy contenta con el texto de Marcelo Treviño, que fue el que ganó después de Peter, y también con los finalistas, y también con muchos que no lo saben, pero que estaban en esta lista corta de obras que estaban muy bien, y también con la gente que no estaba en esa lista, pero que está empezando a escribir y a mandar su texto y a intentar estas nuevas narrativas. Creo que es súper importante que tengamos una voz en México propia y no solamente que vengan textos de fuera. No tengo nada en contra, yo he montado un montón de textos extranjeros, pero eso, o sea, hacer un teatro nuestro es muy importante. Y ahora, bueno, ya para terminar, vamos con una dinámica de preguntas de respuesta corta acerca del teatro en general. Okay. Un sueño cumplido en el teatro. El Teatro de los Héroes en Chihuahua. En el 2018 creo que fue, cuando llevamos Texel, Texas. O sea, era el teatro donde vi mi primera obra y yo soñaba con ir a presentarme al Teatro de los Héroes y fuimos. Qué fuerte, ok. Un sueño por cumplir en el teatro. Escribir una nueva obra con este equipo. Un miedo de esta profesión. La pobreza. Algo que aprendiste en tu formación en la escuela de teatro, tanto en la licenciatura como en la maestría, que sigue presente y que todavía lo tienes ahí como que lo pones en práctica. Pues creo que no lo aprendí ni en la maestría ni en la licenciatura, sino con mis maestros más importantes, y es quita los adornos, quita lo que no sirve. Okay. Esta pregunta tenía mucho que no la hacía, pero la quiero hacer. Separar al autor de la obra, sí, no, a veces, ¿por qué? Pienso que depende. Es decir, yo creo que hay cosas muy valiosas que tenemos que seguir viendo, que tenemos que seguir leyendo. Creo que esta cultura de la cancelación también nos ha hecho mucho daño porque no resuelve nada, simplemente quiere como negar una parte, ¿no? Por otro lado, yo sé historias de personas conocidas y nomás con saber su historia no quiero saber nada de ellas, ni de su trabajo, ni nada, ¿no? Entonces,
Por eso pienso que es muy controversial la pregunta, es muy difícil. Yo creo que no podemos dar una respuesta fácil ni general. Creo que depende. O sea, dejé de hacerla justo porque siento que luego... Pero me interesa hacerla a veces y luego elijo a qué personas hacerla porque me parece que es también importante ponerlo sobre la mesa. Sobre todo esta idea de la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, de que siento que tampoco irnos como al blanco y al negro, no, porque realmente hay como una escala de grises ahí y siento que es importante cuestionar. Yo sí creo que es importante, o sea, lo que la cancelación creo que positivo ha dejado, esta idea de nombrar las cosas y de cuestionar. Por supuesto. Y siento que es importante cuestionar, pero yo pienso también más que nada en los discursos, porque hay discursos que sí envejecen. O sea, hay discursos que si los pones ahí con su autor dices, claro, o sea... Y muy rápido. O sea, yo pienso que ahora los discursos han envejecido así como después del 2017, que empezó la ola de los Me Toos, tú lees una obra que se escribió un año antes y dices, no, esta obra, ¿por qué la aceptábamos tan fácilmente? O, ¿no? O una serie, o una película, un montón de cosas. Yo te voy a decir, cuando estoy así buscando qué ver en streaming, digo, ¿de qué año es? Porque hay muchas cosas que ya no las aguanto, ¿no? Sí. Porque tienen estos discursos machistas, misóginos, en fin, de todo lo que quieras, ¿no? O sea, hay muchas como vertientes que no están bien. Sí. Y no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación tampoco, así como decir, sí estoy de acuerdo en el foco de atención y en detenernos a decir, a ver, ¿cómo dijo? O qué fue lo que estás queriendo decir, ¿no? Como detenernos a revisar nuestros propios discursos. Pero creo que generalizar es bien difícil. Sí, no, totalmente. También creo que es difícil separar al autor de su obra porque en su obra muchas veces vemos reflejadas todas estas cosas y es muy claro. Claro, exacto. ¿No? Sí. ¿Cómo llevas la crítica tanto positiva como negativa hacia tu trabajo? Ay, pues depende. Yo creo que depende mucho qué tan seria sea esa crítica. O sea, si es alguien que simplemente dice me gustó o no me gustó, pues no me parece serio, ¿no? O sea, creo que cuáles son los argumentos, cuál es el marco teórico, cuál es el contexto, por qué esta persona, de dónde viene la persona que está escribiendo, ¿no? O sea, creo que todo eso yo tomo en cuenta para escuchar una crítica. ¿Cuáles son sus razones para hacerla o no? Sea buena o mala, sea positiva o negativa. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Pues yo pienso que necesita cambiar nuestra visión hacia nuestro propio teatro. Creo que tiene que haber más apoyos porque el teatro a taquilla no se sostiene. Es decir, es un bien cultural necesario y creo que la gente que está en el poder tiene que entenderlo finalmente porque es parte de lo que somos. O sea, no vamos a ir a ningún lado si solamente se enfocara como el progreso en lo económico, ¿no? Entiendo que es un país muy complejo, con muchas necesidades, pero el arte es una necesidad, lo creo absolutamente. Claro. Y también creo que sería muy bueno como teatristas que nos acercáramos unos a otros. Creo que además después de la pandemia nos hemos alejado mucho, como que uno ya se ve así en el teatro de lejos y ¿cómo estás? Pero no hay espacios que propicien el encuentro. Claro. Y creo que hace mucha falta hablar con nuestros pares y tomarte un café o una chela o algo justamente para hablar de nuestras inquietudes y no existen esos espacios. Mira, a mí me da mucha lástima que los teatros no tengan un barecito, una cafetería, ¿sabes? Como en general, claro, ¿no? Los hay, por ejemplo, el Lénico, pues está el péndulo ahí enfrente y así, pero en general no propician el encuentro, se acaba, no hay nadie cuando sales del teatro porque está todo muertísimo y creo que pues eso es bueno, ya me voy, ¿no? Bueno, eso es pero sí, un deseo. No, y creo que es importante, creo que alguien más lo había dicho cuando vino, se hablaba de esto de que parece que hay como una ilusión de que todos son, de que sí se conocen y que es una comunidad, pero están como ahí, como... muy aislados. Sí, ajá. Yo sí siento eso. Para terminar, imagina que en esta isla tenemos un cofre del tesoro y en este cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en ese cofre? ¿Cuáles son las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro? Pues sin duda un camino de autoconocimiento. Porque yo creo que el teatro es eso, es una manera de explorar el interior de una misma y
y poderlo plasmar de diferentes maneras. El trabajo colectivo también, creo que esa es como la mayor virtud del teatro, que es un arte que no le pertenece a nadie, no es del director o del dramaturgo o del actor famoso, no, es un teatro, es un arte colectivo, y eso me parece que en estos tiempos, sobre todo, es algo pues, fuera de serie, ¿no? Siempre estamos en la competencia y en ¿qué más? Pues la diversión. La verdad es que me divierto mucho haciendo teatro. Y luego me la paso muy mal también, pero el balance es positivo, por supuesto. Claro. Y ahora sí, la última pregunta es, o la última parte de esta entrevista es que tú me hagas una pregunta a mí. ¿Me puedes regresar a alguna de las que te hice? O si te surgió alguna nueva, alguna duda, curiosidad en lo que platicamos, pues puedes crear una nueva. No, tengo una gran pregunta desde que llegué, Ay. que es, ¿por qué el teatro? Ajá. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Por qué me decías que primero era audiovisuales? Ajá, ¿Cine? o sea, yo estudié medios audiovisuales, después estudié un curso de producción cinematográfica y audiovisual en el CCC, aquí, el de curso de producción de 2 años. Y después, cuando llegué aquí a la ciudad, comencé a ver mucho teatro. Y esto ya lo he dicho varias veces, pero creo que lo voy a decir desde otro lugar. O sea, creo que yo ahorita necesito, o sea, más de esto de escapar y del entretenimiento y O sea, creo que hay una necesidad ahorita en este momento prácticamente, mira, y esto creo que es nuevo, como de verterla, de poner las emociones, o sea, de dejar que mis emociones fluyan. Qué bonito. O sea, y creo que ahorita el teatro me hace un muy buen acompañamiento. O sea, tengo esa necesidad de emocionarme, la emoción la que sea, ¿no? O sea, pero tengo esta necesidad y ahorita por cuestiones personales tengo mucho esa necesidad. Qué bonito. Qué bonito y además qué extraordinario, porque en general siento que somos una sociedad, no en México, en el mundo, hoy mismo, ¿no? Contemporáneamente, que tratamos de escapar, de evadirnos, ¿no? No quiero pensar, quiero ver una serie tonta que me haga reír, que no sé. Bueno, eso es emocionarse y reírse, pero es distinto que ir al teatro. Es distinto, sí, justo, también lo pienso. Pues bueno, ya hemos terminado. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias, Gaby. Esta fue la isla de Gabriela Ochoa. Gracias, Gaby, por tus respuestas, por tu análisis, por tu explicación de lo que es una máscara de carácter y sobre todo, porque yo no sabía, y sobre todo por el amor que se nota que le tienes a la dirección y a los proyectos que haces. Se refleja cuando lo estás platicando. Gracias también a Aura Fuentes por hacer posible esta entrevista. Esta conversación la grabamos como hace 1 semana y media, justo la misma semana cuando estaba terminando la temporada de Algodón de Azúcar. Recuerden que hasta este momento no hay anunciada una nueva temporada de Algodón de Azúcar, pero esperemos que sí la haya. Ya escucharon a Gaby, o sea, como que ese proyecto tiene vida, entonces esperemos que regrese. Estén al pendientes para cuando eso suceda. Y en lo que eso pasa, pueden seguir a la compañía Conejillo de Indias en Instagram. Están como @conedeindiast. Y ahí pueden ver lo que están anunciando respecto a esta obra y a otros proyectos que tenga esta compañía. Para ir a ver El alma buena de Sichuan, en el Carro de Comedias de la UNAM, están sábados y domingos a las 11 de la mañana en la explanada de La Fuente, en el Centro Cultural Universitario. Tendrán una pausa por vacaciones, o sea, este 30 de junio es la última función, pero regresan después de las vacaciones, entonces estén al pendientes ahí en la página de Teatro UNAM, que es teatrounam.com.mx, o en el Instagram del Carro de Comedias, que es @carrodecomediasunam. Antes de terminar este episodio, quiero hablar de 2 obras. La primera es Crimen a su gusto. Este es un espectáculo de impro. Si vieron Desde Cero, La Improlucha, La Tratoría de Improviso o algún otro show, obra o espectáculo de impro, pues este les puede gustar. Pero bueno, vamos a hablar de este que es Crimen a su gusto, que es edición especial con estrellas invitadas, porque pues tienen una estrella invitada cada función. Y aquí la particularidad es que el público tiene la oportunidad de ser detective y resolver un crimen. Entonces, aquí es un grupo de 6 improvisadores, que aquí son 6 peritos dramatizadores y una maestra detective. Y entonces, que esta maestra detective es como una especie de moderadora que está teniendo la interacción con el público. Y normalmente en estos espectáculos, el público tiene una participación donde
tienen que dar como premisas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Desde Cero estaba el pizarrón donde ponías ahí como cierta información, ponías los títulos del musical, ponías musicales a los que querían que le hicieran referencia y ponías géneros musicales, ¿no? Y también pasaba, creo que en la trattoria de improviso, creo que en papelitos escribías algo. O sea, como que hay maneras en las que involucran al público. Aquí, desde que estás en la fila, en Crimen a su gusto, te dicen, llene su documentación, ¿no? Porque aquí en esta historia, tú como público eres como estudiante. No, ya vas a como terminar, eres como un estudiante de la maestra detective y que le estás ayudando como a resolver como este caso. Y entonces tú escribes, o sea, viene una hoja y viene una pregunta y tú la contestas y como que de ahí usan la información y yo pensé, dije, bueno, esta va a ser toda la información que va a requerir del público. Y no, o sea, lo particular de esta obra es que el dispositivo que crean hace que el público tenga mucha participación. O sea, mucha. O sea, yo estaba impactado de que siento que la gente que iba era como tiene un corazón de detective. O sea, de detective y de dramaturgo, porque se inventaban unas cosas que, bueno, creo que es una obra que, a diferencia de otras, el público tiene mucha participación, tiene mucha injerencia. Creo que hay que poner mucha atención y creo que lo único, no sé si negativo, pero sí siento que al tener un dispositivo donde el público tiene demasiada participación, el ritmo se puede caer, porque entonces tiene mayor protagonismo lo que está diciendo el público que lo que están dramatizando los peritos dramatizadores o estos improvisadores. Entonces, eso sería como el único detalle, pero la verdad es que si a ti te gustan las historias de misterio, te gustan los juegos de mesa que tienen como este rollo de detectives y resolver un misterio, te la vas a pasar muy bien. Porque sí siento que tú como público puedes jugar. O sea, y eso me parece algo muy lindo. Y también tiene un final ahí medio interesante y me gusta. O sea, me la pasé bien y todo. Pero sí se me hizo muy curioso. Nunca había ido a un espectáculo de impro donde el público tuviera tanta participación. Entonces fue interesante ver las historias que el público se inventaba. Pero bueno, yo la vi en el Foro Shakespeare, pero estarán los viernes en la teatrería, donde ya habían estado. Entonces, a partir de este 28 de junio al 26 de julio, estarán los viernes a las 8:30 en la sala A de la teatrería. Si quieren saber más información de este proyecto y también quiénes serán las estrellas invitadas en cada función, pues pueden entrar a su Instagram, @crimenasugusto. Y ahora quiero hablar de Barracuda, de Sergio López Vigueras, dirigida por Ricardo Rodríguez. Y de esta obra yo ya había hablado hace 2 episodios, pero realmente no dije mucho. Solo platiqué de cómo me había puesto de buenas en un momento en el que andaba bajoneado. Pero es una obra que se ha convertido en mis favoritas. Entonces dije, ¿cómo no voy a hablar más de esta obra? Que me la han peluceado, porque no han hablado tanto de esta obra. Sé que hay gente que no le gusta. Yo me la pasé muy bien, así que escribí un texto para Barracuda. Aquí se los dejo. Barracuda es volver a los 90. Volver a la adolescencia, a ese momento donde te das cuenta que la vida comienza a cambiar y que tus decisiones importan. Que el mundo es más grande que tu recámara con pósters de lo que sea que tuvieras pósters, que es más grande que el salón de clases o que una cancha de básquetbol. Y que todo está en movimiento, está en constante cambio y no tienes el control. Pierdes la seguridad y comienzas a cuestionarte todo. Sergio López Vigueras crea una historia acerca de crecer, de lo complejo de la vida visto desde la adolescencia, pero contado desde la edad adulta, y utilizando el teatro como puente. En esta obra sus actores son conscientes que son actores, que ya no son adolescentes, pero que utilizan la representación para volver a esa etapa y contar esta historia. Barracuda es también un viaje a la nostalgia, a las largas llamadas por teléfono, a la música de la época, a la forma tan espontánea de conocer gente y hacer amigos, y a esa vida que se sentía más tranquila y sencilla. Aquí conocemos a Omar, Luisa y Fabricio, 3 adolescentes que viven en el DF en 1998. Es verano, Omar y Luisa son muy amigos, pero Omar conoce a Fabricio y comienza a cambiar, comienza a alejarse de Luisa. Este es tan solo el punto de partida. Vemos lo que sucede con estos 3 personajes tan diferentes entre sí y que se enfrentan a muchos cambios. Envuelta en el mundo del básquetbol, Barracuda es una de las obras más convencionales que he visto de Sergio López Vigueras. Es tan estructurada que incluso se burla de esa estructura. Te saca unas risas, pero también te deja pensando, ya que explora temas como la identidad, la pertenencia, la validación en amigos y amigas, la relación con la familia, especialmente con los padres y las madres, y
También habla de cómo se define el sistema de valores y lo que es bueno y malo, lo que conviene o no. Además, también habla de la incertidumbre frente al futuro, los sueños, las expectativas y las cosas que no podemos cambiar, como la muerte de un ser querido. Tal vez no sea la obra maestra ni tenga la gran pretensión, pero tiene algo muy honesto y vuelve a esta idea de jugar. Tal cual, o sea, es una cancha de básquet, están jugando al teatro, pero también esta cancha puede representar cómo en la adolescencia todo está en juego, ¿no? Y cómo todo es tan grande. Yo me la pasé muy bien, o sea, desde que entras hay música de la época, el vestuario de Diana, ciertas referencias. Me recordó a mi adolescencia, a los 90, aunque en los 90 yo fui más niño que adolescente. Mi adolescencia fue del 2000 al 2010. Pero sí me recordó a mis amigas y a mis amigos de aquella época y los cuestionamientos que yo tenía de quién era yo y quién era yo en relación al mundo. Digo, hay cuestionamientos de esos que me los sigo haciendo a mis 30 y tantos, ¿no? Barracuda cuenta con las actuaciones de Diana Sedano, Fernando Reveil y Raúl Villegas. Es una creación de Los Bocanegra con la producción de Teatro UNAM. Este jueves no hay función, pero van a estar de viernes a domingo. Son las últimas 3 funciones. Termina este 30 de junio. Están en el Teatro Santa Catarina. Recuerden que ahí no hay pago con tarjeta, solo hay pago en efectivo y abren la taquilla 2 horas antes de cada función para que estén prevenidos. Prevenides. Recuerden que pueden seguirme en mis redes como @edresenateatro, en Instagram y en Twitter o X. Y en TikTok estoy como @edresena_teatro. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro.